la semana 2 del módulo de negociación de productos y servicios 2. Para esta semana vamos a trabajar los temas de negociación y análisis de datos, vitales para un gran complemento de lo que vamos a aprender en este nuevo módulo. ¿Por qué? Porque se complementa interdisciplinariamente con la temática del módulo anterior, donde trabajamos las técnicas de comunicación, objeciones y elementos que nos permiten trabajar en un guión para el servicio al cliente. Para esta semana en negociación vamos a trabajar todo lo relacionado con su concepto, los objetivos, aquellos criterios que nos permiten trabajar bien y esas técnicas que debemos trabajar para llegar a una buena información. Al igual que esas habilidades que debemos adquirir para tener práctica y originar experiencia en nuestro trabajo con el servicio al cliente. La negociación se define como la acción de discutir intereses en comunes que permiten llegar a un acuerdo que sea beneficiario para ambas partes. Entre las etapas de la negociación podemos encontrar tres fases. La fase de planificación, donde vamos a ver todas esas estrategias y las tácticas para iniciar el proceso. La negociación cara a cara, que es esa conversación cuando estamos frente a frente con el cliente, buscando siempre la conveniencia mutua. Y el análisis posterior, donde vamos a interpretar todos esos resultados que obtuvimos del proceso. Cuando nos estamos refiriendo a la planificación, nos estamos refiriendo a la parte más importante del proceso, porque es donde viene el inicio de todo el encuentro. En esta fase vamos a encontrar tres momentos que son primordiales para llevar con éxito este proceso, que son el diagnóstico, la estrategia y las tácticas. Durante la negociación cara a cara, siempre nos vamos a preocupar mucho de ese proceso de cómo nos estamos viendo frente al cliente. Es por eso que debemos saber manejar nuestro vocabulario y el uso de frases adecuadas. Es por eso que debemos tener una clara idea de lo que estamos trabajando y el proceso que llevamos en la negociación, al igual que tener presente cuáles son las estrategias para llevar a cabo y conocer de veracidad y con calidad la información que estamos manejando para saber qué es lo que le estamos ofreciendo al cliente. También en esta fase tenemos muy en cuenta los diferentes tipos de influencia que vamos a trabajar de acuerdo al perfil del cliente y sus necesidades. En el análisis posterior vamos a evaluar todos esos resultados adquiridos durante el proceso, también como la experiencia adquirida y todas esas perspectivas que tenemos a futuro para saber qué vamos a trabajar más adelante y cómo lo vamos a trabajar. Tengo un mayor entendimiento porque lo extenso del tema permite y amerita que nos dediquemos unos buenos minutos para trabajar. Para hacer efectiva la negociación se requiere de ciertas actitudes y habilidades para saber cómo llevar a cabo el proceso. Entre esas tenemos habilidades de relación interpersonal, conocimiento de tu propio negocio y la tecnología del negociador. Ya observando y aprendiendo sobre todo lo de negociación y también teniendo en cuenta esos ítems que hemos visto en las semanas anteriores, entramos de lleno a lo que es a los análisis de datos. En este tema vamos a tener en cuenta más que todo el concepto, el procesamiento de los datos y la recolección de la información. Tengamos siempre en cuenta esta información que es de vital importancia, sobre todo porque más adelante vamos a trabajar en los proyectos de certificación, porque se va a incluir a trabajar este aspecto. Como empresas turísticas
El análisis de datos es de vital importancia en el turismo porque nos permite cómo trabajar en cada uno de los aspectos y de las ofertas de lo que le vamos a ofrecer al cliente. Es de base importante tener en cuenta que los análisis de datos nos permiten predecir, nos permiten trabajar, permiten enfocarnos en los aspectos que queremos resaltar y en el enfoque que vamos a dar. Como agente de viajes debemos saber interpretar, debemos saber recolectar información, procesar los datos, porque esta es la principal inversión que tienen las empresas turísticas en sus estrategias para trabajar en los formatos digitales. Las empresas turísticas prestan mayor atención a esto porque ellas se enfocan para saber interpretar bien esos resultados y saber cómo diferenciarse y personalizar cada oferta que van a ofrecer a sus clientes, al igual de saber identificar los procesos, a quiénes dirigirnos y diferenciarse de la competencia mejorando su calidad. Así aumentan la fidelización de los usuarios, al igual que los rendimientos de las compañías a las que se trabajan, ya sean hoteles, restaurantes, agencias de viajes o casinos. Pero ¿y entonces qué es el análisis de datos? En los análisis de datos lo que hacen las empresas turísticas básicamente es de la obtención de esos resultados sacar las interpretaciones para así generar conclusiones que permitan sacar aprovechamiento y llegar a los objetivos esperados en el proceso. Estas conclusiones no pueden sacarse antes del análisis de datos porque son estos los que nos dan la veracidad de la información y nos dice cuáles son los gustos y perfiles o hacia dónde va la tendencia en cuestión de intereses de nuestros clientes, o también nos muestra las tendencias de crecimiento hacia las ciudades o perspectivas que debemos tener en el turismo. Los análisis de datos se usan mucho en todas las industrias porque nos permiten tomar decisiones, nos permite sacar e interpretar datos y nos permite también saber cómo usarlos a nuestro beneficio. A continuación vamos a observar 3 ejemplos que nos permiten apreciar cómo se trabajan los análisis de datos en el turismo. En mercadotecnia, el análisis de datos se ha usado principalmente para predecir el comportamiento de los consumidores, incluso para poder calificar. En recursos humanos, el análisis es muy útil dentro de las empresas para mantener un buen clima laboral y fuera de ella, y también calificar potenciales. Y en lo académico, sirve para seleccionar a los estudiantes de nuevo ingreso y para medir su rendimiento. Si queremos datos útiles debemos analizarlos y para eso debemos recurrir a técnicas que nos permitan saber cómo recolectar bien esos datos. Y todo esto depende del tipo de información que estamos recopilando. Por eso es que debemos tener definida la técnica a implementar antes de iniciar a utilizar. Y para estas técnicas tenemos 2 tipos de análisis de datos. Tenemos análisis de datos cualitativos y los análisis de datos cuantitativos. En esta imagen podemos apreciar los tipos de preguntas que encontramos de acuerdo al método y la técnica utilizada. Estos tipos de métodos son importantes porque nos ayudan a decidir y a definir el tipo de información que queremos recolectar, al igual de cómo vamos a trabajarla. Es muy importante tenerlo en cuenta porque la forma en que realicemos la pregunta nos va a generar el tipo de respuesta que queremos y la información que queremos analizar. A continuación observamos un ejemplo que nos sirve de qué tipo de preguntas o cómo podemos usarlas para adquirir nuestro análisis de datos. La técnica cualitativa se centra en las opiniones, actitudes y creencias, en preguntas y respuestas como ¿por qué?, ¿cómo? La técnica cuantitativa se centra en los datos de la información que puedan contarse. Se obtiene mediante preguntas como ¿cuántos?, ¿quién?, ¿dónde?
Los análisis de datos se centran básicamente en la información que queremos recolectar y para eso es indispensable también saber hacer las preguntas y qué es la información que quiere recolectar el investigador. Normalmente, entre los análisis de datos, esa recolección se realiza por medio de encuestas y se usan ciertos tipos de preguntas. Las ventajas para los análisis de datos son las siguientes. Permiten tomar decisiones, ayuda a las empresas a identificar problemas, comprensión de las necesidades de los clientes, medición de los riesgos, permitiendo implementar medidas de prevención, formas visuales para la publicidad, ventajas sobre los competidores, mejor conocimiento del desempeño financiero y se demuestra también que reduce los costos y aumenta los beneficios para la empresa o agencia. Para hacer un buen análisis de datos tengamos en cuenta estos 5 pasos que nos ayudan a trabajar mejor. Paso número 1. Define tus preguntas. Selecciona preguntas correctas que puedan ser medibles, claras y concisas, que sirvan para calificar o descalificar posibles soluciones a los problemas u oportunidades. Paso número 2. Establece prioridades en tu medición. Este paso se divide en 2 subpasos. En el primero se decide qué medir y en el segundo cómo medirlo. Paso número 3. Recolecta tu información. Para que se recopilen los datos hay que tener estos puntos importantes en cuenta. Cómo determinar la información a recopilar y cómo organizar. Paso número 4. Analiza tus datos. Aquí se realiza un análisis más profundo de la información donde se encuentran relaciones, tendencias y se ordena la información de acuerdo a las variables que conseguiste. Y paso número 5. Interpreta tus resultados. Aquí relaciona si los datos que obtuviste responden a las preguntas que originalmente te hiciste. ¿Qué datos te ayudan? ¿Qué datos te limitan? Con estos 5 pasos en tu proceso de análisis de datos tomarás mejores decisiones, porque estas estarán respaldadas por toda la información que recolectaste y interpretaste. Bueno, estudiantes, esto es todo por hoy. Los invito a leer el material de apoyo que encuentras en la plataforma. Para cualquier duda, estoy atenta a tus inquietudes. Nos vemos.